y al final, pues si llegas a perdonar, puedes vivir una vida mucho más pacífica. Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Empezamos una vez más, Uno con ellos, un espacio de puertas abiertas producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Bienvenidos. Yo soy Enrique Angurel y conmigo está de manera presencial Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por acompañarnos una vez más. Pues es un privilegio poder estar aquí y poder ayudar a dar a conocer la realidad de la persecución. Ahora nos trasladamos virtualmente al continente africano, región del mundo que es protagonista de la campaña actual que lleva a cabo Puertas Abiertas a favor de la Iglesia perseguida. Ahora nos trasladamos virtualmente al continente africano, región del mundo que es protagonista de la campaña actual que lleva a cabo Puertas Abiertas a favor de la Iglesia perseguida. Y hoy conoceremos el testimonio de Martín desde Burkina Faso. Tate, danos un panorama de la situación de este país africano, de Burkina Faso, que quizás no conocemos mucho. Pues Burkina Faso está en transición hacia la democracia tras años de agitación política y dictadura militar. En el año 2014, un levantamiento obligó al presidente Blaise Compaoré a abandonar el poder tras 27 años de gobierno. En el 2015 se produjo un golpe militar, pero los líderes acordaron transferir el poder a un gobierno civil mediante elecciones. La libertad política y la situación de los derechos humanos han mejorado mucho desde entonces y Burkina Faso sigue siendo uno de los países menos desarrollados del mundo. Casi el 80% de la población practica la agricultura de subsistencia para sobrevivir. Los cristianos han contribuido enormemente a la estabilización de la independencia del país, pero también han sido objetivo de los yihadistas, cuya influencia crece en la región del Gran Sahel. Entre los grupos islámicos militantes que operan en el país se encuentran Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, Estado Islámico de África Occidental, Estado Islámico del Gran Sahara, Al-Qaeda y Boko Haram. Y esta es la situación que tenemos ahora mismo en Burkina Faso. No hablamos ni de dos ni de tres grupos, sino de bastantes grupos, en este caso dañinos. ¿Qué porcentaje de la población de Burkina Faso es cristiana y cuál es su situación actual? Pues aproximadamente el 24% de la población de Burkina Faso son cristianos. Los cristianos del sur gozan de gran libertad y parece ser una tónica generalizada en África que la parte norte del país tiene una mayoría islámica y los cristianos tienen mucha menos libertad en el norte que en el sur. Y la situación es que hace cuestión de 3 años o 4 como mucho, los cristianos y los musulmanes se llevaban muy bien entre ellos, convivían en paz y no había ningún tipo de conflicto entre musulmanes y cristianos. Y poco a poco fueron entrando estos grupos que hemos mencionado y esto ha cambiado la situación radicalmente. Y de un año para otro el nivel de persecución cambió tan drásticamente que Burkina Faso pasó de no estar ni siquiera en el radar de Puertas Abiertas a entrar en la lista de los 50 países principales de la persecución. Y es un cambio muy, muy drástico. ¿A qué es debido este aumento de la persecución, de la tensión y el surgimiento de estos grupos? Si antes se llevaban también musulmanes y cristianos. ¿Qué lo ha provocado? Pues es una situación de pobreza en el país. Hemos hablado de que el 80% de la población vive de una agricultura de subsistencia. Por lo tanto, hay un gran nivel de pobreza, un gran nivel de inestabilidad en el país. El gobierno no ha sido muy estable en estos años y al estar inestable el país, pues los grupos terroristas se aprovechan de esa inestabilidad para entrar y empezar a llevar a cabo sus actividades. Y luego también aprovechan la pobreza de la población para darles
una esperanza de un cambio y una vida diferente, y siempre en base a la islamización del país. Y esto es lo que está provocando esta situación. ¿Hay algún caso que nos puedas contar que nos ayude a entender un poco realmente esta situación? Porque cuando le ponemos nombre y apellido siempre la cosa es como más fácil de entender. Pues sí, Martine es una mujer que es hija adoptiva de un pastor, y ella en su aldea estaba viviendo tranquilamente y atacaron su aldea, y ella pues en ese ataque vio cómo mataron a su padre, el pastor, a su hermano, a su marido y a 2 de sus cuñados. Los llevaron, era toda la iglesia, separaron a los hombres de las mujeres, llevaron a los hombres detrás de la iglesia, les obligaron a tumbarse en el suelo, y estando ya tumbados en el suelo, pues les dispararon y mataron a todos. Hubo uno que sobrevivió de una forma milagrosa, no se sabe cómo, y los demás sí murieron en ese ataque. Y esta es la situación de Martine, que tuvo que vivir esa pérdida de varias personas el mismo día en su familia. Pérdida múltiple y dolorosa, ¿no? ¿Qué se puede hacer para estos cristianos de que Martine de alguna forma es un ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando han tenido estas pérdidas y cuando el daño, no solo físico, sino psicológico, es tan grande? Una de las cosas que queremos hacer como Puertas Abiertas es estar presentes donde surgen estos ataques, estas necesidades. Tenemos equipos que se trasladan a estos lugares. A veces son lugares que son muy remotos y son lejanos y difíciles de acceder a ellos. Y nuestros equipos pues tienen que hacer eso, pero además es un lugar inestable, violento y peligroso. Entonces nuestros equipos que van a estos lugares están asumiendo ciertos riesgos al estar yendo allí y hacerse presentes. Pero la presencia es una parte, y luego la ayuda económica, la ayuda física y luego también la ayuda postraumática es la que también llevamos cuando vamos allí para estar presentes con las necesidades de estas personas. ¿Y en qué consiste esta ayuda postraumática? Porque evidentemente traumas hay, ¿no? Sí, lo primero que se hace es explicar lo que es el trauma y cómo afecta a la persona, porque muchas veces las personas sufrimos un trauma y no sabemos lo que estamos, o sea, no somos conscientes de que hemos sufrido un trauma o que estamos sufriendo un trauma. Y entonces lo primero es ser conscientes de lo que estamos padeciendo. Es como cuando tienes que ir al médico y el médico te dice tienes esta enfermedad. Pues por lo menos ahora ya sabes que tienes que tratar. Y luego hay que entender el proceso de los varios pasos. Y primero es explicar, si Dios me ama, ¿por qué me deja sufrir? Y tenemos que explicar acerca del carácter de Dios, entender que Dios es amor y que Dios es bondad y que Dios ha hecho las cosas y Él es el que busca el bien de todas las personas. Pero también explicamos que el origen del sufrimiento es el pecado, que es ese deseo de hacer nuestras cosas por nuestra propia cuenta y hacerlo de otra manera. Y entonces, a consecuencia de nuestro pecado, sufrimos las consecuencias y el dolor que está ocurriendo. Y luego tenemos que enseñar acerca de lo que es una herida del corazón, una herida del alma, que cuando uno sufre una situación traumática, se le daña el corazón de alguna manera y hay que identificar los síntomas de esa herida del corazón y luego hay que aprender a dar lugar al duelo. Hay que pasar por el dolor y reconocer ese dolor y aceptarlo. Y luego, dependiendo del grupo, se trata el tema de la violación. En muchos casos, cuando ocurren estos ataques violentos, pues también las mujeres son violadas y esto tiene otra implicación y otra situación que muchas veces
crea una situación de rechazo hacia la mujer por la cuestión de haber sido violada. Y hay todo otro tema de trato acerca de ese tema que podríamos hablarlo en otro momento. Y luego, finalmente, se trata el tema del perdón, porque hay que entender que el primer beneficiado del hecho de perdonar es la persona que perdona. Y porque lo que hace es aliviar a esa persona de su deseo de venganza o su ira por dentro, y ayudarle a eliminar eso, que lo que está haciendo es dañarle por dentro. Y al final, pues si llegas a perdonar, puedes vivir una vida mucho más pacífica. Pues muchas gracias, Ted, por estar con nosotros y contestar a nuestras preguntas. Y aquí concluimos el programa de hoy, y a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan a través de la radio o de Internet, gracias por seguir este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Para más información podemos visitar puertasabiertas.org. También podemos llamar al 955-388-338, 955-388-338 o escribir al 629-639-970, 629-639-970, así como al email info@puertasabiertas.org. Muchas gracias y hasta la próxima.